Hola a todos, en esta oportunidad vamos a mirar tres ejemplos pequeñitos del manejo de la programación del API de Windows. En un video previo ya hemos de pronto identificado algunas de las características que tiene entonces la programación del API Windows, la inclusión de la librería Windows.h y nuevamente recordando que en el caso del C tradicional entonces tenemos un prototipo de main que difiere un poquito acá con el que aparece en la línea 15, asumiendo entonces que siempre entonces en ambiente gráfico, en este caso ambiente de ventanas, entonces el main tiene la denominación de WinAPI con esos cuatro parámetros. En el caso de el primer esquema, en este caso vamos a mirar tres esquemas, el esquema 1, modelo 1, entonces vamos a generar una ventana en donde esta va a ser la leyenda que va a aparecer en la ventana, esta va a ser la leyenda que aparece, esta va a ser la leyenda, la parte el tercer parámetro es la leyenda que aparece en la ventana y esta es el título que aparece en la barra de título y el tipo de ventana. En ese caso, pues una ventana emergente con un botón de aceptación. Miremos en el caso del primero, simplemente decíamos que ventana 1, el título, soy Julio Ardila y en ese caso, para que tengamos en cuenta un poquito, recordamos que digamos que ya lo habíamos presentado en el caso del parámetro número 3. Digamos que un poquito el botón lo podemos de pronto ya a posterior vamos a mirar que ese botón lo podemos sustituir, acá el tercer parámetro lo podemos sustituir, entonces en el caso por ejemplo del, del de los valores numéricos que podemos asumir, entonces en el caso de los botones el 0 pues es el que aparece acá, el 1, entonces cada uno de estos números podemos también asumirlos en ese campo. Si copiamos este 0x30 y lo volvemos a correr, entonces lo más probable es que nos va a presentar entonces una variación en el caso de un icono de un icono diferente que aparece ahí de información. Vemos cómo está, vamos a inhabilitar ese pequeño bloque de código. Me interesa más el modelo 3, ese modelo 2 se asumía que ya lo habíamos trabajado. Vamos a habilitar el modelo 2. Entonces el modelo 1, entonces ventana con título y botón de aceptar, como se dieron cuenta. En el caso del modelo 2 dice ventana con título, ventana no intentar omitir y mensaje icono de error básicamente. Entonces está planteado acá que podemos en últimas, miremos a ver si está corriendo ya esa segunda parte. Acuérdense que acá este código lo debo generar a través de la generación de un proyecto. Acá previamente también ya en otro video hemos visto cómo se genera el proyecto y básicamente al generar el proyecto me genera un código main y básicamente lo que hago es cambiar ese código main por lo que yo necesito y de ahí en adelante se asume que pues no tiene ningún problema. En este caso entonces genera un código, es decir, sería una validación, dice error ficticio, porque básicamente pues simplemente lo que estamos es probando que efectivamente funciona. Error de lectura y los tres botones de anular, reintentar, omitir. Eso cómo se logra básicamente haciendo, por ejemplo, en el caso del cuarto parámetro, entonces ya sabemos que este es el título de la ventana, que este es lo que imprime ahí en el área de trabajo y acá entonces con esta instrucción se está generando entre los tres botones y con esta pues básicamente el icono de tachado de error que aparece acá en rojo. Ese es el número 2, sigue siendo exactamente el mismo esquema de función main. Lo único que estoy haciendo entonces es ver que efectivamente entonces pues yo puedo tener diferentes alternativas para la configuración de acuerdo a las necesidades. Ya en una aplicación entonces pues obviamente tiene que asociarlo entonces a una lógica correspondiente para que entre entonces a solucionarlo. Les decía que este es el tercer modelo, es el que quiero entonces que lo veamos un poquito más al detalle. Entonces básicamente ya sabemos que este es un botón de aceptación y este básicamente entonces es una parte de confirmación
en ese caso sí estamos ya asociando código a ese, a ese programa. En ese orden de ideas nosotros entonces tenemos nuevamente es el mismo esquema de main, los mismos 4 parámetros, solo que ya vamos a utilizar el tercer parámetro para hacer una validación. En este caso pues va a ser una variable que le vamos a asignar entonces esa cadena, que básicamente como está planteado en el programa, entonces pues básicamente desde línea de comando, ojo que ya por allá también se publicó entonces un video en el cual entonces hacemos recorderis en qué consiste la línea de comando, y aquí pues básicamente vamos a reutilizar el concepto. Es decir, básicamente asignamos una clave, en este caso Julio Ardila, y básicamente la idea es que en este caso pues simplemente como si lo corremos en el ambiente del compilador, entonces pues simplemente pues nosotros pues no estamos introduciendo ningún tipo de contraseña. La idea es que digitemos una contraseña y efectivamente el programa me la valide, y entonces pues pueda en últimas, como está planteado aquí, contraseña incorrecta, no digite nada, o si efectivamente digito la contraseña, entonces me diga que la contraseña fue acertada. Básicamente en este caso estamos haciendo uso de una librería adicional que es la string.h, y estamos haciendo uso de esta función que lo que hace es comparar dos cadenas. Básicamente pues lo que va a recibir entonces la línea de comando con la asignada ya dentro del programa. Y acá pues simplemente vamos a tener entonces la notificación de error como está planteado, o el botón de aceptar y la notificación de error, o en este caso entonces la confirmación de que la clave fue aceptada. Para ello vamos a ir a la línea de comando msd, y básicamente les decía que ya en otro video hicimos un poquito la explicación de la línea de comando. Se asume que eso está en disco D, y acá se asume que debe haber en una carpeta que se llama programas, debe estar entonces el programas, y acá entonces debe haber algo que se llame algo así como 2.exe. 2 debería haber una carpeta, debe ser project 2.exe, entonces le vamos a decir project 2.exe. En ese caso si lo corro sin darle ningún parámetro, pues simplemente pues me va a decir que pues la clave pues es incorrecta. De hecho quedó mal escrito project porque está en mayúscula, y básicamente entonces pues me da el mismo resultado que en el ambiente utilizando el entorno de DebC. La idea es que si yo corro eso y ejecuto, entonces acuérdense que la clave es Julio Ardila, entonces me debe dar, se fue otra vez mal por acá, Julio Ardila, creo que esa es, y en ese caso pues simplemente hizo la validación. Ya sabemos entonces que se está haciendo la validación de la contraseña por acá en la línea 51, en la línea 50 está haciendo la validación, y pues básicamente entonces pues ya no entró por el else, sino entró básicamente la coincidencia como está planteada acá. Si yo lo vuelvo a correr y ya digo que ya no es Julio Ardila sino Julio Ardil, entonces pues me va a decir que la contraseña es incorrecta. Cositas adicionales, poco a poco nos vamos familiarizando con el ambiente de ventanas, con una serie de variables que están en ese caso parámetros de las funciones, de la función main, en ese caso de la función message box, que de alguna forma entonces pues básicamente digamos que nos va a cada vez acercar un poquito más al ambiente. El primer parámetro de la función main o winMain, entonces es la instancia que se referencia al programa actual, un identificador que el sistema operativo va a crear para identificar nuestro programa. Digamos que ese es el segundo parámetro es una variable de tipo instancia, que básicamente lo que hace entonces es referenciar con
con otras aplicaciones el, el programa. Esto ya nos dimos cuenta que lo estamos utilizando en el esquema 3, donde estamos validando, es decir, acá simplemente dice que línea de comando, básicamente podemos entonces entrar acá, a validar, a entrar datos al programa y validarlos. Y en este caso pues ya sabemos que el estado de la ventana, que les decía en el otra oportunidad, ya habíamos mirado que cada una de las opciones que tenemos entonces para generación de botones o para generación de iconos, como estaba planteado yo en la parte inicial, asumiendo por números, o en el video anterior ya lo planteamos entonces de cómo lo íbamos a trabajar. Llegamos hasta aquí.